Buenas noches, profe. Buenas noches, pues bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de lo que es el taller de historia. Ah, caray, espantó mi celular. Lo que hoy vamos a ver es un tema muy interesante, denominado historiografía. ¿Sale? Déjenme... Perdón ahí por el efecto especial. Y mientras tanto, voy a compartirles mi pantalla. Ñaca, ñaca, ñaca. Listo. Bueno, confírmenme, chicas, Luis, si ya se ve. Ya se ve, profe. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bien, vamos a ver hoy lo que son las corrientes historiográficas, que bueno, es un tema que tristemente, pese a su importancia, no es tomado muy a consideración en los cursos de historia básicos, y eso ha provocado que tengamos una visión un tanto errada de lo que es la historia. ¿Sale? Como ya lo vimos ayer, a lo largo del tiempo, esta forma de entender y explicar nuestro devenir ha tenido diferentes conceptualizaciones y utilidades. ¿Sale? O sea que la historia no siempre se ha entendido como ahora, como ayer lo discutíamos. ¿Alguien recuerda un poco qué onda con la historia y para qué servía? Un poco a manera de enlazar la clase de ayer con la de hoy. ¿Quién me quiere decir así, a grosso modo, qué es la historia y cuál sería su función y utilidad? A ver, ¿quién dijo yo? Nadie, o sea que hoy están como tumbas. Oh, cielos. Bueno, a lo mejor no están por ahí tomando su café y por eso. Venga, Sofía, adelante. Bien. ¿Qué es la historia? La historia Ujú. son los actos que hacen al hombre, ¿no? Los Más o actos menos. que hace el hombre, el estudio de los actos que hace el hombre. Esos actos intervienen la triada, que es el tiempo, espacio, y el hombre, que es el principal actor. Exacto. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para, aparte de todo lo que nos comentó de conocernos, conocer el entorno y por qué estamos aquí, para ser más empáticos. Esa es una aplicación que hoy podemos darle a la historia. Nada más para matizar tu participación, cabe señalar que más que los actos, son los seres humanos lo que nos interesa. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo que hoy hemos entendido. Sin embargo, no siempre ha sido así. Es más, si vamos con la idea de que de la historia entendida como disciplina, pues es una rama de conocimiento un tanto nueva. No tiene más de 200 años. Si bien anteriormente ya existía lo que era la historia y habían algunas nociones en referencia a ella, no se puede entender aún la historia como disciplina. Es decir, los griegos, aunque fueron los que se inventaron la palabra historia y tuvieron, digamos, un primer acercamiento, no se parecía un poco a lo que hoy entendemos por eh, esta disciplina. ¿Sale? Ha cambiado. Sin embargo, también eso ha favorecido a que a lo largo del devenir de las sociedades hubieron otras formas de relacionarnos con nuestro pasado y hacer uso de él. Paulatinamente, pues tenemos como ejemplos
estos que se muestran en la imagen, los relatos orales y las leyendas. Todos ellos evocan a lo que es la memoria. Y durante mucho tiempo, la memoria de alguna forma se confundió un poco con la historia. Tenían usos similares, pero era una forma de relacionarse con nuestro pasado de una forma distinta. La memoria, por ejemplo, es más selectiva, es más subjetiva. No se plantea un rescate exacto del pasado y se carga más hacia lo emotivo. Hagan un recuento de qué es lo que ustedes recuerden. Sin embargo, son acontecimientos que tienden a ser muy importantes. ¿Sale? Entonces, todo eso ha incidido a que la historia tenga una evolución. Así es que el objetivo de esta sesión va a ser tener un panorama general cómo la historia ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado como disciplina. Nos vamos a centrar en los distintos enfoques teóricos que han enriquecido a la historia como ciencia. ¿Sale? Es, digamos, la última sesión enteramente teórica del curso. Ya lo que sigue, lo que vamos a ver la próxima semana, va a ser más informativo. ¿Sale? Pero no por ello vamos a dejar de lado lo que es, digamos, este marco por el cual se entiende las acciones de los seres humanos. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta referente a lo que vamos a ver hoy? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos empezando por una palabra que a veces cuesta trabajo definir, y es historiografía. Uno pensaría que la historiografía es un sinónimo de la historia, o que de menos algo tiene que ver. En lo segundo están en lo correcto, en lo primero no. Cuando hablamos de historiografía, estamos hablando de un área de la historia que está encargada de analizar y estudiar cómo se ha dado a lo largo del tiempo el registro de los acontecimientos de las sociedades. Esto en tenor a lo que ya les comentaba antes. Desde siempre el ser humano ha tenido esta preocupación por recuperar lo que ha sucedido y hacerse de él para una serie de funciones y utilidades. Piensen, por ejemplo, en la manera en cómo se explicaban los pueblos de la antigüedad. Piensen en griegos, piensen en mexicas, piensen en mayas, piensen en los mismos judíos, ¿sale? Aunque esto, aquí lo digo con todo respeto, no tiene que ver con una crítica religiosa, ¿no? Pero todos ellos explicaban sus orígenes, articulaban su identidad en torno a los mitos. La mitología es una religión que, bueno, en la actualidad ya no se practica, pero que en esos momentos cubría, digamos, la tarea de lo que era la historia. O sea, hablar de que tal Dios se le apareció a un grupo de fulanos que andaban ahí vagando en el desierto y les dijo, miren, güeyes, jálense hacia el sur y si ustedes ven en medio de un islote un águila devorando una serpiente, ahí me fundan una ciudad. ¿Sale? Entonces, a partir de ese mito, lo que va a hacer ese pueblo es construir su identidad, que no es otra cosa que reconocerse los unos a los otros como parte de algo más grande y que asimismo ayuda a entender la realidad, su realidad, darle un sentido. ¿Sale? Esto cambia, por ejemplo, cuando aparece un tal Heródoto, que es conocido como el padre de la historia, que él dice, no, espérense, espérense, esto trae demasiado efecto especial, un guión medio hollywoodesco, entonces como que me huele a que no sea así. Y se le considera como el padre de la historia, porque él va a hacer algo que pues, es muy recurrente, que hacen incluso los historiadores modernos, que es investigar. A ver, si tú me contaste una versión de los hechos, pues tienes que fundamentármelo, papá. En el caso de Heródoto, pues hagan de cuenta que era una mezcla de periodista, antropólogo e historiador al mismo tiempo. Porque se iba, digamos, a la casa de los testimonios. Esos testimonios como
primeras referencias para narrar y explicar lo que pasó. Por eso a Heródoto se le considera como padre de la historia, y bueno, no solamente viene él, van a aparecer otros historiadores de la antigüedad, por eso Grecia es muy importante. Piensen en Tucídides, en Jenofonte, que todos ellos tienen obras padrísimas que dan cuenta de los acontecimientos más importantes que les tocó vivir. Que la guerra de griegos contra persas, bueno, para que tengan una referencia, de eso se trata la película de 300, si por ahí escucharon a los espartanos, las Termópilas y todo ese embrollo. Alejandro Magno, por ejemplo, que también fue algo muy importante, y es una tradición que van a continuar los romanos. Ahí tenemos la primera piedra de lo que va a ser la historia. Y luego de ahí viene otro avance con el cristianismo, que como les había comentado el día de ayer, va a ampliar la concepción de lo que es el tiempo histórico. Ya no se asumía en un círculo, en una idea de destino preestablecido, ¿no? Sino que ya va a ser un tiempo más humano, en tanto que tiene un inicio, que es una creación, y va a tener un final. Pero ahí ya existe la posibilidad de que el hombre elija si vivir conforme a la fe y aceptar a Jesús, o en su defecto rechazarle y condenarse al infierno. Hay un libre albedrío, y eso es muy importante porque nos lleva a una cualidad que quizá ayer no maticé de manera más abierta, pero que es referencial en historia, eh, la cual hace referencia a lo que es la posibilidad. Hay historia en tanto que las acciones de los seres humanos juegan con las posibilidades. Somos seres contingentes. Para quien no ubique esta palabra, contingencia implica también alternativa, posibilidad. Estamos hablando de un proceso abierto. ¿Sale? Eso es lo que también permite que avance la historia. El hecho de que sea una noción abierta de sucesos. Y no como algo, digamos, predestinado, que sean referencia a griegos y romanos, y que aún mantenía el cristianismo. Otros eventos en donde vamos a ver que la historia poco a poco va madurando como campo de conocimiento, va a ser con el Renacimiento, en donde a diferencia de la Edad Media, en la cual Dios era el centro de las preocupaciones intelectuales, ahí por ejemplo se intentaba empatar razón y fe, y eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos Edad Media. Con el Renacimiento cambia. Es el hombre quien va a ser eh, conceptualizado como el centro del universo. No quiere decir que la gente del Renacimiento ya se vuelva atea, cosa que no va a suceder, o por lo menos no de forma abierta, pero sí ya empieza a reconocerse que el ser humano tiene un papel mucho más dinámico, más activo. Ya comienza a reconocerse que es dueño de su propio destino, de que se piensa ya en la noción de un progreso, es decir, de la aspiración a una mejoría, de que el hombre goza de una cualidad que le permite entender su realidad de forma objetiva, la razón. Entonces, estos tres conceptos, libertad, razón, progreso, van a definir lo que conocemos como pensamiento moderno. Que aunque ahora digan que ya estamos en otra línea y ya no pensamos en el progreso y hablamos del no futuro y bla, 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 para mayor información, vámonos un día a hablar de filosofía y de teoría de la historia, que son temas también fascinantes. Pese a todo, todavía seguimos teniendo eso, y hasta el tuétano. Piensen en cómo hemos sido educados, las aspiraciones que tenemos. Desde casa de hijo, estudiate una carrera para que te pueda ir mejor, comprarte tu coche, ganar dinero, no vivir en la precariedad como nosotros, y bueno, de ahí todos los discursos motivacionales que en casa podemos encontrar, hasta también el estímulo que teníamos en la escuela. Recuerden sus épocas de estar en la primaria y secundaria. Miren, niños, ustedes se pueden estudiar, van a salir en el cuadrito de honor, y esto implica la superación, ¿no? Que también es otra palabra muy común en ese tipo de pláticas y discursos. Y es algo que seguimos teniendo, es más, hasta lo vemos como una cuestión de fe.
Si ustedes están aquí es porque tienen todavía esa idea de que el progreso es posible. Es decir, superarse. Ya sea materialmente, ya sea en términos pues más personales, reflexivos, pero siempre estamos buscando esa cuestión. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero la noción general es estar mejor de lo que hoy solemos vivir o experimentar. Y para ello, pues bueno, hacemos una u otra cosa. Eso es algo que nos hereda el Renacimiento y que marca una ruptura. Como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, los primeros enfoques teóricos que definen a la historia como ciencia la van a concebir de esa manera. Van a concebir a la historia como una trayectoria de la humanidad que, imagínense que va una curva, aquí un poco para jugar con lo que ven en física o matemáticas, que es ascendente. Y algo que también tenemos muy en común y que era algo que discutíamos ayer, es que todos estamos en el mismo tren. Es decir, una cuestión un tanto homogénea y estandarizada. Todos tenemos que pasar por diferentes estadios. ¿Sale? Bueno, ya de ahí después se viene la ilustración que empieza a romper con esto, que empieza a hablar de particularidad, y algo pues muy importante va a ser la revolución industrial. Y de ahí para el real. Es decir, que cada experiencia que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia va a abonar en la construcción y en la precisión de esta como campo de conocimiento. Así es que algo que también aquí les voy a encargar es que vinculen el desarrollo de estas teorías con lo que en ese momento está pasando. Eso les va a llevar a que tengan más lógica. Eso incluso lo podríamos platicar ahorita. Si hay un cierto escepticismo de lo que ofrece la historia e incluso un descarte de la misma, se debe, por ejemplo, a al relativismo de lo que hoy estamos viviendo, a la aceleración de los tiempos. Y me refiero a que los cambios son vertiginosos, que eso es producto, por ejemplo, del despunte tecnológico que ha vivido la humanidad en los últimos 40 años. Y un buen ejemplo de ello son las redes sociales. Eso nos ha hecho cambiar la manera de ver nuestro devenir. Y eso, por ejemplo, rompe con la historia, porque comúnmente la asociábamos a cambios más lentos, a cosas mucho más definidas. Y hoy ya no es así. Es muy chistoso, porque vivimos en un entorno muy fugaz, muy volátil, pero que al mismo tiempo se agarra de donde sea para permanecer. He ahí que tiro por viaje, muchos se toman fotos o publican constantemente en redes sociales. Como que estamos en la actualidad en esa dicotomía. No tenemos nada seguro, no sabemos qué va a pasar, y en ese mar de probabilidades buscamos cualquier cosa para permanecer, para contar. Aunque hasta el final también caiga en una paradoja, porque terminamos estando estandarizados. O sea, tan solo visualicen y hagan un comparativo de las publicaciones que se hacen en Facebook. Parece un copy-pega de esos discursos. No estoy diciendo que carezca de originalidad, pero tal parecía que partimos de ese miedo al desvanecernos, a no ser nada, y en aras de, pues bueno, ahí tienen los 20,000 estados también de WhatsApp, las multitudes de fotografías que se suben constantemente a Instagram. Es más, la manía de las redes sociales. Les digo, nos atamos a cualquier cosa con tal de ser preservados, pero curiosamente eso trae como consecuencia que al final caigamos en lo fugaz. Y si nos queremos ver extremistas, en el olvido. Porque es tanto lo que sucede de forma tan parecida que no hay particularidades ya. Eso es algo muy chistoso porque queremos ser únicos y diferentes y terminamos siendo la copia calca del compa que también está publicando quizá lo mismo que nosotros. No sé, es una moda muy, muy interesante que con el paso de los años se ha hecho cada vez más fuerte.
Y tenemos como evidencia, les digo, la ampliación de las redes sociales. Quizá por acá hay gente muy joven, pero, por ejemplo, a finales de los 90, principios de los 2000, que es cuando se comienza a masificar más en México el Internet, donde hay un mayor acceso y acceso a la tecnología, resulta que la única red social, por así decirlo, venía siendo MSN Messenger. Y era una cuestión así muy, muy básica, que si ahorita les pongo, pues les da risa. En 5 o 6 años, le estoy hablando en el 2005, 2006, cuando yo estoy acabando la preparatoria, el Messenger se vuelve algo muy general. Lo mismo las salas de chat. Me acuerdo bastante bien que en esa época pululaba mucho. Quizá aquí la gente que es más cercana a mi edad también no recordará. De que incluso se intentaba buscar una pareja o una cita a través de salas de chat. Me acuerdo que habían páginas que se hacían referencia a, antes de que existiera el Tinder y estas cosas de ahora, habían esas salas conjuntas de chat, ¿no? No había una masificación, por ejemplo, de la webcam, era algo pues muy raro todavía. Ahora para el 2010 aparece Facebook y con Facebook la cosa cambia. Ya antes habían existido otras redes sociales, pero me parece que no fueron tan de impacto. Piensen, por ejemplo, en Fotolog, que me acuerdo que es algo así como la prehistoria del Instagram, que es muy, muy parecida. Era igual subir una foto y dar una reseña. Pero reitero, no era algo que fuera tan masivo. Me acuerdo también mucho el High Five, que era también una versión un tanto arcaica de Facebook. Y desde ahí la cosa fue más común. Hasta que llega Facebook y desplaza el MSN Messenger, que era lo que en ese entonces eh, pululaba, lo que dominaba, digamos, el mercado de las redes sociales. Y eso va en relación a también la sobreinformación con la que teníamos, con la que estábamos lidiando. Y eso implica una aceleración de los tiempos. Entonces, imagínense, se entiende por qué también hay este escepticismo hacia lo que es la historia, porque no había nada perdurable. Y bueno, con el paso de los años, la cosa se volvió mucho más neurótica a mi gusto. De tal manera que nos llevamos las redes sociales hasta en el baño. Vean cómo se ha configurado y ha cambiado nuestra percepción del tiempo. Y por supuesto que eso también ha involucrado problemas de carácter historiográfico. Incluso se ha hablado de un fin de la historia. O sea, llega un punto de esta estandarización de los tiempos, de las costumbres, producto de la cultura global, que ya hablamos de un fin de la historia, ¿no? Porque supuestamente las particularidades que hacían que este tren continuara su marcha ya se acabó. En tanto que todos tenemos un poder adquisitivo y aspiramos a un cierto nivel de consumo, en teoría, ¿no? Pues cosa que no es así. Pero resulta que no. Algo muy interesante que también estamos viendo ahora, que hace un borlote mucho más complejo, pero al mismo tiempo fascinante, es que a la par de ello surgen voces disidentes, por así decirlo. Es decir, la tecnología evidencia paradójicamente otras formas de pensar, otros sujetos que anteriormente estaban olvidados por este rollo. No de a gratis, en la actualidad, movimientos como el reconocimiento por las autonomías originarias, piensa en el ZLN como muestra de ello, pero no es el único, por todo el mundo pululan movimientos muy parecidos, comienzan a cobrar fuerza, comienzan a alzar la mano y a decir un mundo más sin nosotros. Y no solamente ellos, piensan también en la lucha por la equidad de género. Si bien tenemos antecedentes del feminismo desde finales del siglo XVIII y a lo largo de la historia hubieron mujeres que pelearon literal, ya sea con las ideas, inclusive con el uso de la fuerza, por una sociedad más equitativa, el movimiento el movimiento feminista como tal va a definirse incluso como consecuencia de la ilustración. Va a ir digamos, de forma simultánea
a esta lucha por los derechos individuales, por un reconocimiento de la individualidad. Pero ya, digamos, un nivel masivo que sea enteramente visualizado, va a darse primero en los 60s y en una instancia un poco más fuerte en los años 90, 2000. Y hoy, bueno, el feminismo incluso, la equidad de género ya es un punto obligado en la agenda de gobierno de varios países. Y es por lo que les estoy comentando, ¿no? Les digo, hay paradojas. A pesar de que al mismo tiempo se estandariza la sociedad a partir de la cultura de consumo y de la conectividad que nos deja la globalización, también eso hace que se visualicen otras formas de ver el mundo. Y ahí pues, también puedo hablar de la comunidad LGBTI, TTT, y en fin, un montón de colectivos que hoy están teniendo presencia. Y todo eso atañe a la historia. Por eso ahora se habla, por ejemplo, de historia desde una perspectiva de género, por eso se habla de discursos en donde se recuperan estos sujetos olvidados. La historia no es un espacio neutral, es también un campo de batalla, un escenario en donde se desarrollan los conflictos y las tensiones de los diferentes contextos que se han vivido. Y por ello han surgido diferentes formas de entender esta disciplina, ¿sale? Así que la historiografía va a analizar desde los métodos, no es el mismo método de indagación que tiene, por ejemplo, Heródoto, a el que voy a tener yo, un historiador de a principios del siglo XXI, mucho menos famoso que el buen Heródoto, por lo menos a mí no me han concedido ningún tipo de paternidad, ni biológica ni epistémica, ¿sale? Claro, no me he cuchufleteado en ninguna disciplina. O por ejemplo, quienes ejercían ese error durante la Edad Media o durante la conquista. ¿Sale? Por eso es importante también conocer este tema, porque me permite saber desde qué enfoque está observando el devenir del hombre y cómo lo está explicando. Otra muestra de ello, si ahorita hacemos una confrontación de lo que está pasando en México, ya saben, esta tensión política que se ha dado desde que subió López Obrador al gobierno y todo este borlote, no es lo mismo cómo le estaría explicando una persona que es contraria a esa corriente política. Piensen, por ejemplo, en Alguien ha llegado el pan. Bueno, ahí les dejo de tarea que me investiguen quién es Héctor Aguilar Carmín, Enrique Krause, que fueron historiadores que en su momento favorecieron al PRI y al PAN, y que ahorita les dices López Obrador y se mueren de un coraje. ¿Sale? Por ejemplo, Ignacio Taibo II, no, Paco Ignacio Taibo II, que es un intelectual mexicano que le gusta hablar de la historia, aunque no es historiador como tal, y está 100% a favor de López Obrador. ¿O Pedro Salmerón? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ay, tanto. Sí. ¿No? ¿Vamos bien? Es un tema, gracias, es un tema un tanto complicado, porque les digo que nos sombreamos una parte que es filosófica, y que bueno, también la filosofía no es un campo que se haya, digamos, cuidado en el bachillerato, ¿no? Entonces es entendible que por aquí haya confusiones, pero ahí ustedes me tienen que decir, ¿sale? Bien, ahora vamos con lo que es las corrientes historiográficas, que básicamente son los enfoques teóricos que han contribuido al desarrollo de la historia como disciplina. Es decir, son las maneras de cómo se ha entendido la historia a lo largo del tiempo. ¿Vale? Ya enclavados en el punto de la historia como disciplina, como
conjunto de conocimientos que aspira a ser una ciencia humana, social, bueno, eso ya es debate de otra cuestión, pues van a tener una serie de antecedentes. Las cosas no salen porque, ay, hoy tengo flojera, pues ¿qué hago? Pues me armo la historia como disciplina, ¿no? Todo es consecuencia de algo que pasó anteriormente. En este caso, no solo la historia, sino en general las ciencias sociales van a tener como factor que va a consolidarlas como un campo de conocimiento objetivo, el desarrollo de las ciencias exactas, que justo va a comenzar en el siglo XV, siglo XVI, más o menos. ¿Con qué personajes va a iniciar la historia de la ciencia moderna, en específico de las ciencias naturales? Aquí quiero aprovechar que tengo gente que prácticamente es puro área 2, entonces aquí me estoy metiendo en sus dominios. ¿Con qué figuras comienza a desarrollarse la ciencia moderna? Porque primero emergen las ciencias experimentales y después las sociales. ¿Con quiénes? Aquí quiero ver qué tanto conocen su área de dominio o al que aspiran llegar. Y si no, empiecen a investigar su changarro. Profesor, ¿se refiere como al área científica en general o Ajá, más a la sí. industrializada? No, al área Mm, científica en general, con quienes empezamos a ver el origen de la ciencia moderna. Con Galileo, Galilei podría ser. Ese es mm, uno, pero antes hubieron por lo menos 2 personas que empezaron a definir qué onda con la ciencia. Copérnico. Ok, son 3, ya aparezco el genio del meme. Son 3, menos Mm, 3. Tenemos Galileo, tenemos Copérnico. Les voy a dar una pista. Estas 2 personas que me interesa que ustedes mencionen son más o menos contemporáneas de Copérnico. ¿Sócrates? ¿Mandé? ¿Sócrates? No, Sócrates, no, Sócrates es más viejito. Ese compa pertenece a la antigüedad y está más clavado en la filosofía que en las ciencias. Aunque cabe destacar, digamos que las ciencias, o la ciencia moderna en específico, es hija de la filosofía. Por eso les digo, las humanidades, las ciencias sociales y las experimentales tienen que ir de la mano. Contrario al mito que nos dejó la escuela, van muy juntitas, incluso hasta en su historia. Hay otra pista. Lástima que no sé poner aquí para jugar ahorcado, si no les retaba un ahorcado. Les voy a dar una pista. Uno de ellos, que es el que más me interesa, además de ser filósofo, fue matemático. fue Ya, matemático. ajá, ya no les digo más. O sea que a este compa lo ven tanto aquí como en matemáticas. Y es la piedra angular de la ciencia moderna. Pitágoras. No. Este también está más en Grecia. Y bueno, él llega a un punto medio New Age el vato. Sí, era muy matemático y todo, pero llega a decir, no, 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 compa, los números. Hagan de cuenta que es un brother de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es una mezcla entre hippie y filósofo, pero estudió matemáticas. Newton. No, él es después. Fíjate que él sería después de Galileo Galilei. Y también es fundamental, pero antes hubo otro, matemático y filósofo. Tiene un corte medio de cabello, medio vaciado, la verdad. Muy chistoso. Es clave en la geometría. Y se aventó una frase tan popular. Lewis. No. Esta frase, por ejemplo, es tan popular que si hubiera habido Twitter o Facebook en su época, habría sido un hashtag. Tales de... No, tú te me fuiste también a los griegos, ¿no? Si tenemos que visitar antigüedad, ¿eh? Que me están haciendo ahí un revoltijo de futuros pasados que ni los X-Men, ¿eh? Arquímedes entonces tampoco, ¿verdad? Ese es más atrás. Sí. Tú como que tienes una fijación con Grecia antigua, Carla.
Que me estás diciendo puros griegos de la antigüedad. Otra pista más. Es francés. Lavoisier. ¡No! Él es de la Ilustración. A ver, si es contemporáneo de Copérnico, digo, a no ser que Lavoisier se haya inventado una máquina del tiempo como Volver a Futuro, entonces ahí sí te la compro. Que me están dando argumentos para escribir una novela humorística histórica muy chida, ¿eh? ¿Con qué letra empieza? Nada más sé es que puede ser Bueno, Lavoisier o René Descartes. a ver. No, ya Galileo, no, otra vez. Les voy a dar sus iniciales. Y aunque no lo crean, desde ahorita las estoy preparando para el examen porque tienen que aprender a deducir y a inducir. Si no razonan, el examen se las va a comer y se los va a comer vivos. Así es que es momento de echar a andar esa materia gris. Pongan a su cuyo ahí como Rocky Balboa a entrenar. Porque si no, aunque tengamos 6 horas de clase y de todas las materias, y yo sea una Wikipedia, no la van a librar. Si no tienen comprensión de lectura y no razonan, no pueden hacer los demás. ¿Sale? Y de nada va a servir las 20,000 guías que se descarguen y los 40,000 cuestionarios y examen de simulación que están poniendo para practicar. Así es que váyanse con lo básico. Ahí les va. Si fuera negro, y no lo digo aquí en un tono racista, que ven que a los afroamericanos les René gusta. Descartes. Sí, ya lo Sí, tuviste. René. Ya Pero dije. quería hacerlas sufrir, quería probarlas. Él va a empezar con ese rollo. Y él es importante, no solo porque se inventó el plano cartesiano, fundamental para la geometría analítica, chicas, sino porque escribió un libro que se llama El discurso del método, en donde la ciencia moderna ahí ya tuvo su receta. Y no pueden aspirar a ser médicos, biólogos, odontólogos, o químicos, o cualquier cosa que huela a ciencia, si no conocen al buen RD. ¿Sale? Ese es uno. Y antes de él hubo otro que era prácticamente un todólogo. Es más, hasta salen las tortugas ninja. Es su líder. ¿No ubican quién es? Donatello. No, ¿a poco Donatello es el líder de las tortugas ninja? ¿No era Rafaelo? No, tampoco. Bueno, voy a volver. Leonardo. Leonardo, exacto, Leonardo da Vinci. El LD para los compas. Él es fundamental porque comienza a mirar su realidad de una manera tan objetiva. El güey es todólogo. Me recuerda mucho a cierta personita que está aquí entre los asistentes. Le gustaba mucho aprender y no había campo de conocimiento que no le entrara. El brother era poeta, era músico, era ingeniero, era dibujante, pintor, anatomista. Puta, nada le faltaba vender que salía los domingos. Como no sé qué persona a la cual aprecio mucho. ¿Sale? Y que además honra su nombre. Sin Leonardo y sin René, olvídense del desarrollo de las ciencias modernas. Ya después entraron otros compas a enriquecer este relajo. Fíjense, y aquí tuvimos una mini clase de historia de las ciencias. Copérnico con su modelo heliocéntrico, después llega Leibniz, piensen también en Newton, en fin. Entonces, para cuando llega la Ilustración, las ciencias experimentales ya están constituidas. Si no me creen, revisen el trabajo de las y los matemáticos del siglo XVIII. Piensen en Lavoisier ya que lo sacaron. Revisen cómo llegó a separar los componentes sin entender de dónde venía el agua. Porque vean que sí sé un poquito de química. Porque aplicó el método científico. ¿Sale? Pero en ese momento también están habiendo cambios sociales muy importantes. Tenemos la Revolución Francesa, tenemos el inicio del capitalismo.
el absolutismo se está cayendo a pedazos. Ya nadie creía que un rey estaba destinado por Dios para gobernarlos a todos. Ya se empezaba a hablar de democracia. Vaya, la Ilustración, y es algo que vamos a ver en unos 15 días, va a mover el tablero como no tienen idea. Surgen nuevas problemáticas. Entonces, las ciencias sociales, ante todo esto, van a tener la necesidad de estar, digamos, en una onda medio amateur, no profesional, a ya situarse como un campo científico objetivo. ¿Sale? Por eso es importante el desarrollo de las ciencias naturales, porque ellas, y lo vamos a ver ahorita con la siguiente corriente historiográfica, van a, digamos, poner el marco, van a inspirarse en la receta que ocupaban los biólogos, los químicos, para entender la realidad social. En un primer momento, las ciencias sociales buscaban leyes, como sucede con las naturales. Van a ser demasiado rígidos, muy eruditos. ¿Va? Y una última cuestión que toca directamente con mi historia es que estamos observando la conformación de un nuevo modelo político y social que es denominado Estados-Nación, que no es otra cosa, y les invito ahí que ahonden un poco más sobre esta categoría porque va a ser muy recurrente en las siguientes clases, en donde se entabla que un país debe estar circunscrito a un territorio, a una sola cultura y a un gobierno que lo organice. Que eso es algo que se jala hasta la actualidad. Solo que a finales del 18 y principios del 19, este modelo apenas estaba cuajando. Se necesitaba algo que cohesionara la sociedad, que fuera más allá de las relaciones de lealtad, por ejemplo, que incentivara un sentido de pertinencia que trascendiera las fronteras de lo local y de lo regional. O sea que antes de ser de Guadalajara, de Ciudad de México, de cualquier lugar que se les ocurra del país, debías poner que eras mexicano. En ese entonces se comienza a conformar lo que llamaríamos la cultura nacional. Un solo idioma, una serie de elementos y tradiciones que te definían. Y por supuesto que aquí entra la historia. Aquí descubren que la historia funcionaba bastante bien para amalgamar y cohesionar a toda la sociedad. Entonces se comenzó a virar hacia el interés de investigar, puta, ¿cuáles son los orígenes del país? No, pues nos tenemos que remitir a los antiguos bárbaros que lucharon contra los romanos en tal región y pues nosotros somos descendientes de ellos y por eso hablamos alemán. O mira, nosotros venimos de una mezcla medio rara entre eslavos con vikingos y ahí salió la Gran Rusia. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy es México, y me parece que es un común denominador de toda Hispanoamérica, buscaron sus raíces a partir de un mestizaje en donde, digamos, era 60% de occidental, le hace el legado de España, más un 40% de una tribu o de un pueblo que en su momento gobernó a los demás. Caso de México, los aztecas, el caso del Perú, los incas, y bueno, cada país latinoamericano como que agarró a su tribu fundacional, ¿no? Y muy orgullosamente somos herederos de los aztecas, y por eso tenemos un templo mayor de cartón, casi en una esquina del templo mayor original que nadie pela. Y por eso, seas de donde seas, lo azteca se vincula a lo que tú eres. Aunque en el territorio en el que vivías existieran otros pueblos que incluso jamás conocieron a los aztecas. Piensen en algunas zonas del sur de México o del norte. Pero como eres mexicano y en la bandera está el águila devorando a la serpiente, que es el símbolo de la banda que llegó a y que fundó Tenochtitlan, pues aztecas. ¿Sale? Entonces ahí la historia va a jugar un papel muy, muy importante. Y por supuesto que comenzaron a haber distintos enfoques teóricos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Perdón si por aquí rompí algunos sueños nacionalistas. También de esto se trata. ¿Sale? Bien, entonces pasamos a lo que sigue, que es
la primera corriente historiográfica, el positivismo. Fue apuntada por este señor, era francés, un tal Augusto Comte, este cuate que por cierto acabó en un manicomio, se está percatando de todas estas dinámicas y era muy fan de la física. De hecho, antes de interesarse por las ciencias sociales, el güey practicó un rato la física. Y entonces él dice, wow, 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 esto es un relajo. Y las ciencias sociales no tienen que seguir estando en un nivel amateur, en el que no hubiera nada claro. Nosotros que las ciencias sociales tienen que tener el mismo peso e importancia que las experimentales. Entonces necesitamos cuadrar las cosas. Lo que va a impulsar el positivismo, que van a hacer en Francia a mediados del siglo XIX, es decir, en plena revolución industrial, o sea que ahorita está pujante, bueno, en esos momentos está pujante el desarrollo científico. Tenemos grandes avances en la biología, por ejemplo, ya estaba Mendel ahí jugando con sus chícharos para descubrir las leyes, las 3 leyes de genética. Tenemos a Darwin, me parece que en esas fechas ya había acabado su viaje en el Beagle y había comenzado la redacción del libro que pues, lo va a llevar a la inmortalidad, que es la selección natural y el origen de las especies. Tenemos también por ahí el surgimiento de los primeros modelos químicos, que por cierto están bien baseados. Había un tal Rutherford, que no recuerdo bien si es ruso o alemán, que empezó a determinar. Hubieron otros brothers que descubrieron que los griegos ya hablaban de los átomos, y entonces dijeron, cámaras, esas partículas súper chiquitas, vamos a llamarlas así. Estamos también en una época en la que Mendeleev y otros brothers están organizando los elementos químicos que conforman la materia en una tabla, que por cierto va a aparecer en su cuadernillo de ejercicios en el examen de admisión. O sea, la ciencia está todo lo que da. Si nos vamos a la física, tenemos por ahí las leyes que están, bueno, una serie de figuras que están analizando la electricidad. Piensen en Coulomb, piensen en Ampere, en Volt. Pero no solo eso, también la técnica está todo lo que da. Ya para mediados del siglo XIX tenemos el ferrocarril, tenemos el telégrafo, me parece que ya tenemos el teléfono. El mundo se está haciendo cada vez más chiquito. Entonces, por esa razón, Comte y algunos personajes que se encuadran en esta corriente, como Herbert Spencer, que por cierto es uno de los padres de la sociología y de la antropología, y que retoma varias categorías de Darwin para explicar el desarrollo de las sociedades y de las culturas. De hecho, a él le debemos este relajito que se llama darwinismo social, en el cual piensa que las sociedades más aptas van a sobrevivir y las otras se van a ir a la goma. Y eso les va a ayudar a los europeos a dominar otras comunidades, porque también estamos en una época en donde Inglaterra, Francia y otros países comienzan a dominar territorios del interior de Asia y África, que eso los lleva obligadamente a entrar en contacto con otras culturas. ¿Sale? Entonces ahí, por ejemplo, las ideas de Darwin adaptadas a la antropología, el famoso evolucionismo, que es el que plantea este señor, que por cierto tiene unas barbas bien chidas, nos lleva a entender y a justificar por qué en ese entonces los europeos se consideraban superiores a otros pueblos. ¿Sale? En otros ámbitos, para reafirmar esta chingonería por parte de Europa Occidental, porque ni siquiera podemos hablar de toda Europa, el positivismo va a plantear un objetivismo radical, que de aquí, por ejemplo, para lo que nos atañe, que es la historia, nos va a ayudar a entender por qué esta visión tradicional de solamente ver hechos y nombres en individual. Y todo ello es porque a este conjunto de brothers, por ejemplo, estos dos son mexicanos, Gabino Barreda, fundador, por cierto, de la Escuela Nacional Preparatoria, y Justo Sierra, van a decir, no, 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 es que no, la historia no puede atender cualquier fenómeno, sino todo aquel que tuviera una fuente que pudiera reconstruirse. Y en ese momento consideraban únicamente como fuentes válidas los documentos y en específico los políticos. ¿Y qué es lo que más pulula en ese tipo de escritos? Batallas, gobiernos, acciones que de fulano, sutano, perengano.
Y como también, yéndome al caso de México, estamos en una época en la que costaba mucho trabajo definir qué chingados era ser mexicano, entonces necesitábamos definir una historia nacional. ¿Sale? Así que en esta época lo que va a ponderar es una historia en individual, muy pesada, muy erudita, que va a encuadrarse en lo político. Aquí olvídense de querer estudiar, por ejemplo, los sentimientos o otros colectivos sociales, como por ejemplo los campesinos. Se rechazaba todo eso. O incluso que la historia tuviera algún tipo de relación con otras ciencias. Para ellos eso hacía que fuera relativo y por lo tanto se perdiera esta consistencia de lo científico. ¿Sale? En cuanto a línea temporal, el positivismo va a entender el tiempo histórico como una serie de etapas que tienden hacia un progreso. Y a esas etapas se le conocían como estadios. Básicamente van a ser tres. Lo que es el monumental o abstracto, que hace referencia a que el ser humano era supersticioso, se dejaba dominar por las fuerzas de la naturaleza y habían como formas de gobierno una teocracia, es decir, que al gobernante se le consideraba como un hijo de Dios o un Dios viviente. Piensen, por ejemplo, en Egipto antiguo, en India, en Mesopotamia e incluso Mesoamérica. ¿Sale? El siguiente estadio es el clásico y Comte encuadra en esa temporalidad al momento en que se desarrolla la cultura greco-latina, griegos y romanos. Ahí agarra el cristianismo. La razón es porque estos tres entes culturales van a ser la base y la estructura de la cultura europea. Y con sus participaciones la acaban de reafirmar. Me hablaron de Sócrates, Platón, Arquímedes, gente que, bueno, sienta las bases de lo que es el pensamiento occidental, la filosofía, el teatro, la arquitectura. Aún siendo mexicanos tenemos mucho de esos pueblos, ¿no? Por supuesto que en aquella época era, o sea, güey. Griegos y romanos nos dieron la razón, las bases de la ciencia y demás cosas que, por ejemplo, otras comunidades no practican. La tercera etapa es el estadio positivista, en el cual la ciencia prácticamente iba a gobernar el mundo. Se habla de un científico gobernante. Todo está basado tan en la técnica y en la razón que ya no da pie a supersticiones. Aunque aquí paradójicamente Comte comienza a hablar de un culto a la ciencia, un culto a la razón. Estamos hablando de un estadio, si lo quieren ver, un tanto mecánico. ¿Sale? Entonces vemos que esta corriente historiográfica va a generar discursos que fundamentan un pasado muy estructurado, muy rígido, que bueno, pese a todos los avances, todavía tiene resabios en la manera en cómo en la escuela básica nos enseñan historia. ¿Sale? Si ustedes compaginan lo que dicen estos brothers con lo que aprendimos en primaria y secundaria, no se diferencian mucho. A no ser que hayan tenido profesores que los hayan llevado a una interpretación de la historia un tanto diferente, que involucran otros elementos. Pero pues no es así. Nos vamos con lo básico. La historia son fechas, nombres, piensa en los personajes, piensa en la batalla de fulanito de tal, en el gobierno de no sé cuál, y olvídate que el ser humano es otros ámbitos, que hay dentro de la sociedad diferentes colectivos que a veces se agarran del chongo, otras veces se alían. Y que no es lo mismo un discurso histórico desprendido desde el Estado, que como lo vimos ayer tiene una función específica, a la historia que es más cercana a cómo entiende la gente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con lo que es el positivismo? ¿No?
Carla, Susana, Luis, que hasta parece que estoy pasando lista. No, profe, todo claro. Se Nada parece más, mucho a lo que nos dicen, bueno, a lo que soy, creo. Ok, muy bien. Por ahí alguien sí tenía alguna duda, adelante. sí, yo, con los estadías que nos comentó, así realmente, bueno, así se dividen el primero, segundo, tercer estadio. Sí. Ahora aquí, ojo, la UNAM y las guías reproducen un error muy grave. El primero de ellos es que la línea cronológica que usualmente conocemos de edades históricas, esta que va de la antigüedad a la edad contemporánea, la enmarcan en esta corriente, lo cual no es cierto. Esa pertenece a la que vamos a ver a continuación. Ese es el primer error, así es que aguas. Aunque para efectos del examen, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si llega a aparecer esa pregunta, ustedes ya saben que la UNAM está mal, entonces tienen que poner edades históricas, aunque sepan que no es cierto. Así es que por eso les digo que tengan cuidado con el material de consulta que están teniendo, porque tristemente hay una reproducción de los errores. Y es muy probable que no sea algo exclusivo en historia, que también aparezca en español, en química, en biología y en matemáticas. Así es que no confíen en que es infalible la guía del CONAMAT o la del siglo XXI o la lista de videos de YouTube que están ocupando para estudiar. Traten de aplicar la historia, irse a fuentes más fiables. Porque además no sabemos qué criterios va a ocupar la UNAM para decir cuál es lo correcto y cuál no. Ahí están en total desventaja y no están para jugar al tanteo, sobre todo aquellas personas que van a carreras de alta demanda. Así es que confíen en datos verídicos y por consiguiente busquen fuentes que den datos verídicos. Asimismo, yo les invito a que no se queden con lo que estamos viendo en las sesiones. Repasen en otros lados, contradíganme, tampoco lo que yo digo es dogma de fe. ¿Sale? Pero bueno, ahí ya no es cuestión mía, sino de ustedes. Y espero que tengan esa hambre de conocer más, porque si no, en la uni van a tener problemas. La uni es un poquito más exigente. Bien, no sé si puede resolver tu duda, Sofía. No me desvarié. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Una cuestión? Hablen ahora. O callen y después les doy el micrófono de nuevo. ¿No? Perfecto. Pues vámonos a la que sigue. Como se habrán dado cuenta, tiene su encanto el positivismo, tiene su relevancia, sus aportes, pero al mismo tiempo la perspectiva no solo de la historia, sino en general de las ciencias sociales, es un tanto limitada. Es muy estricta, pesada. Y si nos vamos hacia funciones prácticas, lo que se visualiza es la legitimación de superioridad cultural de Europa hacia otros lados. O sea, esta noción del progreso, de un solo camino hacia la historia, pues también fundamenta por qué Europa es más chingona que los pueblos de África, de América Latina, de Asia, y por qué debe conquistarlos. Hay hasta un deber moral. Si yo te conquisto, te ato al tren del progreso, aunque en la práctica te trate de la fregada y te deje peor. Pero bueno, hay una justificación ideológica. No perdamos de vista eso. La ciencia no es neutral y mucho menos las ciencias sociales. Entran en estos juegos en donde se fundamenta un orden establecido. Desde ahí se fundamenta. Ay, no conoces la evolución, entonces te voy a conquistar para que seas más científico. Y me vale madres la riqueza cultural de tu pueblo. Eres un supersticioso. Hay una imposición cultural y el positivismo lo favorece. En otras situaciones prácticas, pues es un tanto conservador. No, digamos, impulsa la transformación del entorno, al contrario, lo conserva. Lo explica, pero no ayuda a transformar. Entonces queda muy limitado, es muy pesado y
por supuesto que van a haber reacciones. La primera de ellas es la de este señor, bueno, la de la corriente de este señor, el historicismo. Van a ser en Alemania a mediados del siglo XIX, o sea que de alguna manera es contemporánea de, el positivismo. El positivismo es ligeramente antes. El historicismo nace en un contexto muy particular porque en aquella época Alemania no existía, eran un conjunto de estados que si bien compartían una misma entidad cultural, cada quien jalaba para su santo. Entonces, de todos esos estados, había uno que le interesaba rejuntarse con los demás, Prusia. Entonces, en este momento, y eso es algo que vamos a ver en unas cuantas clases, Alemania está viviendo un proceso de unificación, en donde la cuestión de rescatar una historia patria es fundamental para mantener una cohesión. Y ante esa necesidad, pues surge el historicismo. ¿Sale? Básicamente plantea que la naturaleza de los seres humanos y de sus actos solo se puede entender considerándolos como parte integrante del devenir de la historia. O sea, los hechos humanos son eso, actos humanos, que se mueven bajo un eje de espacio y tiempo específico. No hay fuerzas sobrenaturales que inciden en él, nada de que como Napoleón es Capricornio, por eso estuvo destinado a armar un imperio, o de que Diosito con su mano de Dios llevó a tal pueblo a un esplendor. El historicismo no. También va a romper con el positivismo en el caso de que cada pueblo tiene su propio ritmo histórico. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la primera rebelión teórica en contra de la historia que lega el positivismo, pero que no se escapa de algunas cosas. Por ejemplo, todavía ellos piensan que las experiencias históricas humanas se pueden explicar a partir de leyes generales. ¿Sale? Entre otras características que vemos con el historicismo es que los hechos del pasado no se repiten. Si están encuadrándose en un entorno específico, no se va a volver a repetir. Van a aparecer hechos que se asemejen, porque además van a compartir ciertas causas. Piensen, por ejemplo, la Revolución Rusa, de la Revolución Mexicana, de la Revolución Francesa, para citar un ejemplo. Pero van a irse por diferentes rumbos, lo cual rompe con esta cuestión de que, son iguales. Van a tener diferentes causas y van a responder también a distintas situaciones. ¿Sale? Así es que, por ejemplo, lo que ustedes vivieron entre sus 15 y 17 años es muy distinto a lo que a mí me tocó vivir en esa edad. Y a lo que vivieron sus padres. Por eso con esto se descarta este papel de la historia como maestra de vida, porque no estamos enteramente enfrentados al mismo entorno. Les puedo apostar que lo que ustedes están enfrentando en su adolescencia o final de su adolescencia o adultez joven, según sea el caso, es muy distinto a lo que a mí me tocó vivir, aunque se parezcan algunas cosas, ¿sale? En tenor a ello, pues la historia va a ser una herramienta bastante útil para comprender estas particularidades y sobre todo la naturaleza de la sociedad. Aquí ya también nos empezamos a alejar un poco de la homogeneización. Otra cuestión que se vincula un poco, como que ayer vimos, con el tiempo histórico, es que lo que se explicaba en función del momento en que ocurrieron los hechos. Si ustedes por X o Y razón tienen para situar una muestra, una relación no sana, y ya antes habrían tenido en su vida una experiencia similar, no las pueden explicar de la misma manera. A lo mejor habrá una condición que las relacione, una repetición de ciertos patrones, pero las experiencias son muy distintas. Entonces, para entender el por qué, debemos de, y esto aquí, por ejemplo, hace que la historia se parezca un poco a la psicología,
deben de respetar en qué momento vivieron eso, para que de esta manera se rescate las referencias que nos permitan no repetirlo, o por lo menos enfrentarlo de una forma más óptima. Lo mismo sucede si están buscando trabajo, si ya tuvieron chambas que la verdad son medio indignas y brutales y salarios del carajo, y andan en búsqueda de de un nuevo empleo, pues visualicen, pues ok, yo me metí en eso porque fue mi primer trabajo, o porque fue una recomendación y mi paper tuve que dar la cara, ¿no? Para no quedar mal con mi compra. O de plano lo necesitaba. Y entonces aquí, ya que estás a punto de enfrentarte a una situación parecida, ver en qué ha cambiado. ¿Sale? Para que la situación no sea la misma. Con esto también rompemos un mito, la historia no es cíclica. Aunque se parezcan los hechos, son muy diferentes y tenemos que explicarlo en función de ello. No podemos, por ejemplo, hacer juicios de valor de los aztecas con el criterio moral de un hombre del siglo XXI. Y peor aún, explicarlo. Ahí estamos cayendo en un error que se llama anacronismo. Aunque esto no avale el hecho de que sucedieran actos, pues la verdad, lamentables, como por ejemplo un genocidio. No es lo mismo entender por qué los nazis hicieron este exterminio sistemático de otros grupos sociales a darles la razón, decir, bueno, lo hicieron. Ojo, es muy distinto. De igual modo, una cosa es comprender lo que hizo la Inquisición, y estoy mencionando a propósito de estos temas tan espinosos, a estar de acuerdo en quemar a otras personas. No podemos hacer esos enjuiciamientos. Y ese es uno de los errores más comunes que tenemos a la hora de acercarnos a la historia. Así es que ahí tengan bastante cuidado. Si quieren ahondar más en ello, les invito a que lean este artículo que les dejé en la carpeta de Drive que se llama Los 8 errores más comunes de los historiadores o de la historia. ¿Sale? Por último, y eso nos conecta un poquito con lo que es el positivismo. Aquí todavía se plantea que el trabajo del historiador consiste en determinar las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad. O sea, todavía aquí se mantiene la idea de, no, mira, si nosotros encontramos cierta lógica y cierto patrón de repeticiones, pum, güey, ya tenemos una ley que incluso incida en la dinámica social, lo cual es imposible. ¿Sale? Pero bueno, aquí estamos viendo que todavía la historia es novata, es una ciencia que se va cimentando. Ay. También algo que me falta rescatar es que aquí la historia ya se delimita con una metodología específica. Ya comenzamos también a tenerle un valor a las fuentes. Nada de que solamente cuente y narro los hechos, no, ni madres. Explícalos. Y para explicarlos necesitas de estas referencias. ¿Sale? Para cerrar con con esta corriente historiográfica, les dejo algunos exponentes, que bueno, que no es un desfile de Mr. Historia, Mr. H. Pero bueno, aquí tenemos a Benedetto Croce, que es un historiador italiano, que va a ser partícipe de esta corriente. Igual, Italia vive un caso parecido a Alemania, en esa época apenas se está reunificando, bueno, aunque él nace 4 años antes de la reunificación, pero sigue manteniendo ese espíritu. Wilhelm von Humboldt, que es de los primeros, que por cierto es hermano de Alexander, un cuate que se vino aquí a la Nueva España y se dio sus roles y habló muy bonito de este lugar, que también fue biólogo y fue geógrafo. Este hermanito era la onda. Tenemos a Wilhelm Deltix, este cuate malhumorado, otro alemán que, digamos, define lo que es el historicismo, y un inglés llamado Robin George Collingwood. Reitero, no son los únicos,
Tenemos más exponentes, pero estos son los más representativos. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios referentes al historicismo? No, profe. ¿No? Bien, entonces, ahora vamos con el materialismo histórico, que esta va a ser una de las corrientes que más van a atacar no solo al positivismo, sino también al historicismo. Es una corriente que va a estar fundada por este señor, que parece primo de Santa Claus, un tal Karl Marx. Es como el Leonardo da Vinci de las ciencias sociales. El güey le entró a todo, era afín al rollo de la política, de hecho es el papá del marxismo, que va a fundamentar a su vez lo que es el socialismo y el comunismo. Bastante polémico, ¿eh? Algunos lo adoran, piensan que es Jesucristo, otros lo detestan. Pero también le entró a la economía, le entró a la sociología, le entró a la historia, le entró incluso a la antropología y a la filosofía, y en todos fue bueno el güey. Les digo, es como Leonardo da Vinci. Tiene un compa que aparece aquí que es Engels, Friedrich Engels, que es otro caso igual, muy parecido, todo lo. Bueno, ¿qué plantea el materialismo histórico? Es una corriente que se enfoca en la comprensión de la dinámica histórica de la humanidad a partir de causas materiales. A diferencia del positivismo y del historicismo, que todavía se planteaban rollos idealistas para explicar los diferentes hechos que han ocurrido a lo largo del tiempo. La misma idea de progreso es una especulación y eso es idealista. Acá Marx no, dice, a ver, no, espérense. Hay que bajar los pies a la tierra, hay que responder que lo que ha trascendido a lo largo del tiempo tiene causas materiales, es decir, parten de nuestra realidad concreta. Y él comienza a afirmar que la vida colectiva de las personas está determinada por el vínculo que se tiene el hombre con su entorno para satisfacer sus necesidades básicas. A eso se refiere con relación material. Es decir, nosotros interactuamos con nuestro contexto para satisfacer una serie de necesidades imprescindibles, a la cual, según Marx, todos tenemos derecho, por el simple hecho de ser seres humanos. Alimentación, con vestido, educación, vivienda, esparcimiento y trabajo. Sí, el trabajo es un derecho. Esas 6 cosas, y por si se me olvida alguna otra, se las conto más adelante, pero eso es lo que de alguna manera lleva a vivir dignamente, que es muy distinto a la noción casual que tenemos del materialismo, con una persona que solamente consume por consumir y tiene una acumulación de objetos. Marx dirán, ahí están güeyes, eso no es materialismo. ¿Sale? Ahora, el cómo nos hemos organizado para satisfacer esas necesidades ha definido la organización política y social y hasta cultural del ser humano. Entonces, con esto, Marx plantea que a lo largo de la historia hubieron diferentes modelos de interacción económica entre el hombre y su entorno. Y a eso le llamó modos de producción. En cada momento de este modo de producción hubo un objeto que representaba el eje de la riqueza y que el dominio y explotación de ella involucraba una pujanza económica. Por ejemplo, en la antigüedad, la base de la economía era los esclavos. Y ahí, ¿por qué Grecia y particularmente Roma fueron tan importantes? Eran sociedades esclavistas. Es decir, reconocían que habían seres humanos que no eran personas, que eran objetos. Y sobre esos objetos se fundamentaba la economía. Y entonces aquí tenemos 2 clases sociales que van a ser contradictorias, amos y esclavos. También aquí habría que visualizar cada particularidad, pero bueno, a grosso modo. Va a llegar un momento en el que este modelo alcanza un límite, se agota y por consiguiente tiene contradicciones.
Esas contradicciones van a dar conflictos y van a generar un antagonismo entre los distintos grupos sociales, y a eso se le va a conocer como lucha de clases. Cuando el modelo llega a su límite y experimenta esta lucha de clases, se abre la posibilidad de generar un nuevo modelo. En el caso del esclavismo, lo que lo va a sustituir va a ser el feudalismo, en donde ahora lo que es, digamos, pertinente es la acaparación de la tierra. Y entonces tenemos dos grandes clases sociales. Los señores feudales, que pueden ser religiosos o no, es decir, nobles o clérigos. Aquí es cuando la Iglesia Católica tiene un poder muy grande. Y los campesinos, es decir, aquellos que trabajan en tierra, que tienen, a diferencia de los esclavos, un mínimo de derecho, pero que no gozan de libertad. Al final del feudalismo va a surgir una nueva clase social que se origina en las ciudades y que no va a ser ni noble, ni perteneciente a la iglesia, ni campesinos. Va a ser una clase social que se va a dedicar al comercio, a las profesiones, piensa en contadores, abogados, médicos, escribanos, navegantes, mercaderes, y ellos van a empezar a ver como algo muy importante pues, el desarrollo de la riqueza, la movilidad. Ya no solamente se trata de acumular o tener tierra, sino que esa riqueza fluya para que se multiplique. La burguesía. Entonces, el feudalismo va a tener un límite que va a involucrar una alianza entre la burguesía con los campesinos para ponerle en la torre a los señores feudales. O sea, tenemos otra lucha de clase que va a dar origen al capitalismo, en donde ahora ya no se trata del acaparamiento de tierra, sino más bien de la explotación del trabajo libre asalariado. Es decir, va a haber una clase social que va a dominar los medios de producción, es decir, los insumos para producir riqueza, pero que requiere de explotar el tiempo y lo que produce ese tiempo de personas que no tienen por sí mismas las capacidades para poder subsistir, lo cual va a llevar a que alquilen ese tiempo por un mínimo que se va a conocer como salario, el cual no satisface sus necesidades básicas. Aquí lo que estamos viendo es que la gente que domina los medios de producción, le hace burguesía, no va a tener una interacción directa en esa producción de la riqueza. Toda la chinga se la lleva los avances técnicos y los trabajadores. Ellos son los reales productores de la riqueza. Si no me creen, hagan un recuento de lo que nos ha dejado la pandemia. ¿Por qué creen que los grandes empresarios están presionando para que la gente vuelva a chambear? Porque las máquinas, las riquezas que ellos tienen, no generan nada. Aquí Marx tiene razón. ¿Qué es lo que genera? La persona que alquila su tiempo para producir esa riqueza. Y ahí tienen el por qué ese trabajo, el por qué ese salario, y que bueno, tristemente, no satisface nuestras necesidades porque además la lógica del capitalismo está en la defensa de la propiedad privada. ¿Qué es lo que genera esta desigualdad? ¿Sale? Entonces lo que Marx plantea con todo esto es que la historia no nada más debe servir para comprender lo que está pasando y explicarlo, sino también para poder transformarlo. Si yo entiendo el origen de la desigualdad que parte desde la economía, ya tengo una mayor conciencia de en qué lugar estoy. Y no es para deprimirme, sino para exigir mis derechos. Así es que la historia debe tener un carácter práctico. Debe dejarse de esos rollos del progreso y más bien enfocarse en generar las bases para una transformación social radical que diera pie a que todos tengamos lo necesario para vivir. Y aunque Marx plantea que un paso posible de esto sería a través de la revolución y de la victoria del proletariado, el socialismo y posteriormente el comunismo, no es algo que realmente se determinara. ¿Sale? Así es que si por ahí alguna vez escucharon que AMLO es comunista
o que en Venezuela está habiendo un gobierno de carácter socialista, o que Cuba, váyanse con ciertas instancias. Porque aunque a lo mejor plantean aplicar esas ideas o se reconozcan, en la realidad difieren mucho de lo que Marx, Engels y sus compas proponían. ¿Sale? O sea, sí han habido intentos de aplicar, de llevar esto a la práctica, pero con el paso del tiempo, tristemente han tenido una desviación. Esto no quiere decir que lo que plantean Marx y Engels haya sido un error, un fallo, no sirva de nada. Hasta la fecha, muchas dinámicas económicas se explica a partir del materialismo histórico. Del mismo modo, con historia hubo un gran avance gracias a esta herramienta. ¿Sale? Pero bueno, eso no implica que se haya dado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda con todo lo que nos comentó. En Ajá. resumen, entonces, profesor, por ejemplo, el positivismo creo que sí lo tengo muy marcado, de ahí no tengo duda porque lo enseñan mucho en la prepa, en las prepas de la UNAM. Pero el historicismo sí. ¿Cuál sería como la diferencia del positivismo? Me suena, bueno, el positivismo lo veo como muy cuadrado, muy de Ajá. si no es verídico, no lo voy a tomar. El historicismo todavía como que lo siento flexible, como que lo interpreté, o lo que usted nos comentó, lo interpreté yo así, como muy flexible, como está bien, pero recuerda que pues también depende el cómo sucedieron las cosas Ujú. y en dónde. ¿Lo siento así Exacto. o No, estás interprete bien. mal? No, estás en lo correcto. El historicismo es más particular. Más a ver, aguanta. No puedes homogeneizar. No todo el tiempo A más B es igual a C, sino que tienes que ser un poquito más fino. Ver en qué entorno se está desarrollando y quiénes están participando. Y que aunque haya dos fenómenos que aparentemente estén dándose de forma igual, si miramos con mayor profundidad, no es así. Una serie de factores que los hacen distintos. ¿Sale? Eso es lo Chale, que, sí, eso es lo que plantea el historicismo. perfecto. Sí, el materialismo creo que es muy obvio. Sí, Gracias. ya el materialismo histórico es también muy tajante. ¿Sale? Ay, Digamos que el positivismo estudia todo como desde la experiencia, ¿no? Desde una metodología. Bueno, quiero pensar. O sea, se va sí. más como con las ciencias, ¿no? Aquí más bien, y por eso no hay que escaparnos del entorno en donde se desarrollan estas corrientes, porque también el materialismo histórico tiene una impronta muy científica. No, no es nada más a mí se me ocurre que pasa esto, esto y el otro, sino que Marx y Engels, y bueno, quienes le sucedieron en esta corriente, intentan hacer un análisis riguroso de la realidad. Pero sus conclusiones y la metodología es muy distinta a la que ocupan, por ejemplo, Comte y sus agremiados. A lo que voy, y qué bueno que tocaste ese punto, es que cada corriente teórica va a proponer una metodología diferente. Por ejemplo, en el caso del positivismo, le dan mucho peso a lo político. En el caso del historicismo, también, pero son un poquito más flexibles. Comienzan a coquetear con otras cuestiones, por ejemplo, la cultura. El materialismo histórico se carga más por lo económico. Ellos son de la idea que la economía va a condicionar el desarrollo político, el desarrollo social y hasta la cultura misma. Vamos a ver, por ejemplo, que el estructural funcionalismo, que no es propiamente una corriente historiográfica, sino más bien es un enfoque antropológico, va a irse por otros lados. Por ejemplo, ellos, que por cierto están influidos por los avances de la lingüística, algo que me parece muy interesante también y que se ve de forma más abierta con esta corriente, es que el desarrollo de unas ciencias va a incidir en la propuesta teórica de otras. En este caso, en el sentido de que los estructural funcionalistas plantean que
para estudiar una sociedad, que por cierto tienen muchas críticas a la historia, ellos dicen, espérense, espérense, espérense. De nada sirve estudiar en colectivo o a nivel individual a la sociedad si antes no vemos las relaciones. Ellos plantean la sociedad como si fuera una estructura, una construcción, en donde hay vínculos entre los materiales que integran esa edificación y que para que yo pueda hacer un análisis y una comprensión clara de ese edificio, pues tengo que ver cómo se vinculan esos materiales porque eso es lo que condicionan su rol. Que eso es algo que después se va a aplicar, que en ese entonces se va a aplicar a la lingüística. Como estos carnales son antropólogos y también tienen sus coqueteos con la lingüística, entonces ellos nos dijeron, ah, no mames, sí es cierto. Más que estudiar al individuo, tengo que estudiar cuál es el vínculo que tiene ese individuo con otros integrantes de su sociedad, porque eso va a definir un rol. Eso es algo muy de antropólogos. Y hasta cierto punto tienen razón, aún en sociedades parecidas. Hagamos una comparación. Pongamos el caso de, a grosso modo, la sociedad mexicana con la sociedad colombiana. Tienen parecidos en tanto que provienen de Latinoamérica y ambos pueblos tuvieron experiencias históricas similares, pero a cómo se entiende la sociedad y el rol de cada individuo es diferente. Y eso lo podemos visualizar, por ejemplo, en una serie de procesos que están enfrentando en la actualidad. Piensen, por ejemplo, que en Colombia ahí pervivió una de las guerrillas más longevas de Latinoamérica, las famosas FARC. Asimismo, tristemente, en Colombia han cobrado mucho poder gobiernos que están conformados por una élite que es muy cercana a los intereses de los Estados Unidos. Pero todo esto ha conllevado también, y lo vemos ahora porque me parece que siguen estando las cosas gruesas en Colombia, y si no aquí Carla, que tiene un conocimiento un poco más que yo de esas cosas, me podría corregir, es que la sociedad reacciona. Si ustedes hacen un corte de lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años, la gente de allá no se queda quieta. La gente de allá presiona, o sea, vemos una mayor actividad de la guerra, de la sociedad civil. Cosa que aquí tristemente no pasa. Aunque hemos vivido cosas muy gruesas también, pongamos el caso del 2000 para acá, nuestra reacción ha sido más desarticulada, ha sido más el chispazo. Y miren que nos ha tocado también vivir cosas graves. Piensen en los desaparecidos, piensen en la sangría que ha dejado en la guerra contra el narco. Pero me parece que la disidencia, la presión, no se da del mismo empuje con lo que ha ocurrido con Colombia. En Colombia estuvieron a punto de llegar a un proceso de paz muy interesante. Y no fueron ni las guerrillas ni el gobierno, fue la sociedad civil. La gente allá es un poco más participativa. Y si algo me cuesta trabajo decir de nuestra sociedad, es que políticamente estamos reprobados. Somos muy apáticos con nuestra responsabilidad política y nos conformamos con el fogonazo del momento. Ahora, esto se entiende porque también en Colombia, como sucedió en otros lados de Sudamérica, vivieron dictaduras muy fuertes que atentaron, como no tienen idea, contra los derechos humanos. Aunque aquí en México también vivimos algo medio parecido, piensen en la presidencia de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, y que también ha habido graves atropellos contra los derechos humanos, más o menos se llegaron a mantener un respeto hacia un Estado de Derecho, aunque haya habido también aquí un gobierno autoritario, que no se dio en el sur. Y que eso a la postre generó sociedades mucho más proactivas. Vaya, en la música. Si ustedes escuchan el rock colombiano o el metal colombiano, van a tener ese eco.
Y a salvedad de algunos casos honrosos, el rock mexicano no ha sido tan activo políticamente hablando, por lo menos de forma constante, más si jalamos con las bandas emergentes. Piensen de la generación de Zoe para acá. No tiene este rollo de combatividad, son muy fresones en sus discursos. Y en colombiano. Y eso es algo que tienen en común con los argentinos, con los chilenos, con los brasileños, con los uruguayos, en donde no se ha abandonado esta cuestión política en la música. Que por cierto no solamente es en la música, ¿eh? Exactamente, Carla, exactamente. Por ejemplo, los vallenatos. También ahí hay una riqueza discursiva de confrontación muy interesante. Vaya, hasta en su momento Shakira, que es de lo más comercial. Y aquí en México no, por lo menos en el ámbito comercial. La disidencia discursiva desde el arte y particularmente desde la música la tenemos en el under, en lo realmente alternativo, en lo subterráneo, en estos grupos que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación. Cosa que, bueno, reitero, en Sudamérica sí lo llega a ver. Incluso hasta cuestiones más comerciales como los fabulosos Cadillacs en Argentina. Vaya, Juanes en su origen tiene 2 que 3 rolas bastante combativas, muy disidentes. Y eso habla de un activismo político, de una preocupación. Ahí vemos cómo de alguna manera el vínculo entre los individuos va a condicionar su rol. Ya de ahí, por ejemplo, podríamos irnos hacia temas un poquito más complejos como son las relaciones de género. ¿Vale? Entonces, esa es una de las virtudes que nos lega el estructural funcionalismo. Ahora también, aquí la perspectiva es que se mira desde una onda más holística, más global, en tanto que la sociedad también está concebida como un sistema. Las ciencias sociales, a partir de aquí, ya no andan solas, ya comienzan a tener filtreos, empiezan a mirarse a los ojos de una manera muy coqueta con las ciencias experimentales. Uno de los principales avances que tiene el estructural funcionalismo es que determina que el sistema general de acción en su estructura va a comprender 4 subsistemas: el biológico, el cultural, el social y el de la personalidad. O sea que si inferimos, ahí están metidas 2 ciencias experimentales, biología y psicología, y 2 ciencias sociales, sociología y antropología. Entonces eso es algo muy, muy importante porque va a incidir en el desarrollo de la siguiente corriente historiográfica, que ahorita les voy a platicar qué onda. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo muy cierto, profe. Ok. Me da gusto escucharlo. ¿Sale? Bueno, nos vamos con lo que sigue. Y es la Escuela de los Anales, de un nombre medio rarito, ¿no? Va a surgir en Francia en el siglo XX, en 1929 específicamente. Va a estar influida por el estructural funcionalismo, en tanto que se origina en el mismo país, en Francia. Ahora, todo esto también es consecuencia de eventos importantes con los cuales se abrió el siglo XX. Ya les había referido al colonialismo europeo, que continuaba por esta época, pero tenemos la Primera Guerra Mundial, que genera una crisis tremenda en todos los sentidos. A esto también agréguenle el avance del totalitarismo, la cimentación de la Unión Soviética como primera nación comunista de la historia y la conformación del estado de bienestar. Otra vez estamos viendo sucesos mundiales
que trae nuevas problemáticas, trae nuevas preguntas, y esto orilla que la historia tenga que evolucionar. Así que en este sentido, la Escuela de los Anales va a ampliar profundamente el desarrollo de esta disciplina. Quienes van a instaurarla van a ser dos historiadores que van a oponerse a sus profesores, Marc Bloch y Lucien Febvre. Son como los super amigos, Viruti Capulina, Batman y Robin, porque siempre van a estar juntos, van a hacer carnalazos. No va a ser el único par de compas que vamos a ver así en el curso, vamos a ver más, pero estos traen un trato especial para que vean que los historiadores no siempre solemos tener vidas aburridas. A Marc Bloch le toca pelear en la Primera Guerra Mundial, o sea, era profe y cuando le tocó irse a los guamazos se lanzó. Y por su condición de judío también y de opositor al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial también le tocan los cocolazos, combate, tristemente es capturado y después va a ser fusilado. Y en el campo de concentración en el que estuvo va a incluso escribir su última obra, que su mejor amigo la va a recuperar y la va a publicar, Introducción a la Historia, por si quieren leer ahí su legado. Bueno, ellos van a plantear una renovación de la disciplina histórica. Van a mandar directito a la goma al positivismo. Ellos piensan que si surgen nuevos problemas sociales, entonces esto involucra que la historia tiene que cambiar metodológicamente. Tienen que hacer más grande su abanico de fuentes. Ya no bastan solamente las fuentes que hablen de batallas, gobiernos y demás cosas. Tenemos que irnos a otros archivos, documentos de demografía, autos de fe, casos de seguimiento de algún problema mental, estadísticas. Aquí ya se comienza a recuperar otra vez la tradición oral, y esto implica que la historia promueva el desarrollo de disciplinas auxiliares. Numismástica, que es el de las monedas, heráldica, que es la de los escudos, hermenéutica, que es la interpretación de discursos y de obras de arte. Está bien chido. Y por supuesto, también esto trae a colación que la historia deje de ser esta niña que se aísla en el salón de clases y no le habla a nadie, y que al contrario, dialogue y se hace amigas. Y entonces la historia comienza a tener muchos seguidores en Facebook, se lleva bien con la geografía, va a ser su carnalaza de marca, bueno, ya la había sido, pero ahora más. Se va a acercar a la economía, a la antropología. Va a haber digamos, un ámbito de la Escuela de los Anales que se llama Historia de las Mentalidades, que es muy, muy interesante. Ahí podemos hablar de que la historia tiene coqueteos con la psicología. Y por supuesto que las temáticas se van a ampliar. Ya no solamente son hechos políticos, incluso sociales, van a empezar a haber varios culturales, van a empezar a ver incluso historia del medio ambiente y de temas que uno diría, ah, china, ¿a poco esto lo puede estudiar la historia? Por ahí hay un libro que me encantó en mis épocas de la carrera, que yo pienso que a lo mejor el leerlo fue lo que consolidó mi amor por esta licenciatura. Se llama Los Reyes Taumaturgos, es de este señor, de Marc Bloch. Un libro que si ustedes lo ven en donde lo venden, parece más un texto que sirve para salvarse de un asalto a mano armada en transporte público que para leer. Porque está chonchito, son como 800 páginas. Acá leemos bastante. Y es una investigación que hace este señor, Marc Bloch. Por cierto, ahora que veo bien esta caricatura, se parece muchísimo al suegro de mi hermano. Igual de orejón. Tiene orejas de fuego doméstico. Qué bueno que me va a ver el video. Pero en fin, este señor explica, o más bien responde a la pregunta de, bueno, ¿por qué los campesinos franceses de finales de la Edad Media les daba la puntada de ir en peregrinación al Palacio del Rey cada vez que había un nuevo monarca que quedaba consagrado? Decía, ¿por qué se daba esto? O sea,
que explicaba además esta creencia de que de manera inmediata que el rey era consagrado como rey, quien lo consagraba era un obispo y le echaba agua bendita, se presumía que tenía el poder para curar mediante la imposición de manos, como lo llegaba a hacer Jesús en los evangelios. Entonces esa creencia orillaba que mucha gente del sur de Francia y del centro, la mayoría provenientes del campesinado, fueran a ver al rey para curarlo. Y bueno, eso generaba un montón de cuestiones económicas, sociales. Entonces era un tema muy, muy atractivo en donde Marc Bloch, para responder este chisme, pues no nada más tuvo que echar mano de documentos políticos, sino también, por ejemplo, de reportes que en su momento hizo la Iglesia Católica, lo que llegaban a escribir los funcionarios reales. Si por ahí se encontraba con las memorias de algún monarca, pues eso también servía para explicar, en fin, hasta en el arte y la comida. Todo eso para reconstruir qué pasó. Y ahí la historia por sí misma, pues nomás no le entraba. Ahí necesitaban de la geografía, de la psicología, de la sociología. También es durante los anales en donde la memoria colectiva, es decir, este conjunto de recuerdos que vinculan las rememoraciones de una sociedad con el individuo, también comienzan a tener mucha importancia. ¿Sale? Y reitero, para ello, pues la historia necesitaba dialogar con otras disciplinas. Uno de los avances más importantes que se da aquí en cuanto a concepción temporal es la larga duración. Y fue obra de este señor que parece que trae el look de Cricri. Y no, no es Cricri. Este señor es Fernand Braudel, quien en su momento fue dirigente de esta corriente. Ah, quien ven por aquí es Lucien Febvre, el mejor amigo de este señor. ¿Sale? Como se habrán dado cuenta, las problemáticas de la historia no tienen la misma tendencia. Tienen distintos grados de complejidad. Y a partir de eso es como vamos a estructurar las temporalidades. Hablamos de acontecimientos de corta duración o coyunturas cuando estamos haciendo referencia de eventos que están denotando un cambio inmediato. Piensen, por ejemplo, en una batalla o en casos más cercanos y específicos, el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador. Que nos caiga bien o no, estemos de acuerdo o no, es una referencia histórica enorme. Piensen en la transición a la democracia en países como Colombia. O el que Evo Morales, que es una persona de origen indígena, tome la presidencia de Bolivia. Ese es un evento de corta duración, nos está hablando de una ruptura. Pero por supuesto que si yo quiero explicar la dinámica política de esos lugares, no me basta solamente estudiar el arribo de fulano sutano. Me tengo que ir a una mayor profundidad, explicar las condiciones a mediano plazo que incidieron en que estos sutanos obtuvieran el poder o de que se lograra un nuevo derecho político, lo que ustedes gusten. O el que ya se pueda decir groserías en la televisión, que aunque es algo banal, también refiere a un cambio importante. Si quiero llegar a ver qué pasó, tengo que irme más abajo. Y entonces a esos eventos les vamos a llamar eventos de corta duración, perdón, de mediana duración. Y estamos hablando de lapsos de tiempo intermedios. Piensen 10 años, un sexenio, 20 años a lo mucho. Por supuesto que hay problemáticas que son mucho más complejas y duraderas. Por ejemplo, y me da mucha tristeza mencionarlo, la corrupción en México. Para explicar el por qué la corrupción es algo tan brutal en nuestro país, no me basta solamente hablar desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder. Tengo que irme más atrás porque el problema de ahí no viene. Ya me estoy metiendo a aspectos cuyos cambios
son muy lentos, de tal manera que en ocasiones no los percibimos. Si quiero explicar a un nivel más amplio el desarrollo de la corrupción de México, me tengo que ir a los orígenes del país, es decir, al periodo colonial. No me voy más atrás, y aquí no es por idealizar, pero el derecho indígena, la normatividad jurídica y moral de los pueblos de Mesoamérica los hacían más distantes de estas prácticas. Porque entre otras cosas se penaba a los de arriba como no tienen idea. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en sociedades como la Azteca, si se encontraba un individuo de estratos proveniente de un estrato bajo de la sociedad en un acto de corrupción, el castigo era menor, aunque era un buen escarmiento y ahí dependía un poco del criterio del juez. Pero si se encontraba que un noble o un gobernante o un alto sacerdote fuera partícipe de un acto de corrupción, la situación era terrible porque no solamente él era ejecutado, sino toda la familia caía en desgracia. Y perdían el estatus de privilegio. Entonces, ante un castigo tan fuerte que orillaba a que en la medida de lo posible la gente no se metiera en esos embrollos. Cosa que cambia con la conquista cuando dentro de su misma lógica hay actos de corruptelas y esto paulatinamente se fue dando durante la época colonial hasta que tristemente en la historia contemporánea de México ya se vuelve un modus operandi no solo desde el Estado sino también desde la sociedad. De tal manera que tenemos vergonzosos refranes como el que tranza no avanza o el famoso año de Hidalgo, que no sé si lo conozcan. Una costumbre bien interesante de la burocracia mexicana. ¿No? ¿Se los cuento? Bueno, pues básicamente en el último año de gestión de la administración en turno, se hablaba que era el año de Hidalgo porque decían chinga su madre el que deje algo. Es decir, en ese último año en todas las oficinas gubernamentales o que tuvieran que ver con una dependencia pública, vaciaban todo. No dejaban ni las plumas. De tal manera que la siguiente administración pues, tenía que empezar desde cero. Y era una costumbre que se iba repitiendo cada vez que finalizaba una gestión, ya sea 3 años a nivel local o 6 a nivel regional y nacional. Y por eso se le conocía como el año de Hidalgo. Esto se hizo muy familiar y cobró gran popularidad durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que estuvo en la presidencia del 46 al 52, que también fue en la época en donde se enquista en la sociedad el que tranza no avanza, y en donde se echa mano de cuestiones como el nepotismo, mira, cómo andas con su tanito, le haces la barba, entonces ya te voy a poner en una posición mejor. Y que eso con el paso del tiempo se hizo natural y tristemente no quedó solamente en el ámbito del Estado, sino que la misma sociedad adoptó. De tal manera que en la actualidad, hoy, más o menos, por diferentes motivos o sentidos, cada uno de nosotros hemos participado en un acto de corrupción. Nadie está exento, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vemos un problema muy, muy choncho que no se responde a corto o mediano plazo, sino tenemos que irnos desde muy, muy atrás. ¿Desde dónde fue? ¿Desde en qué momento esto fue permisible? Ahora, la cuestión, pues obviamente no es deprimirse, sino también corregir. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, pues bueno, si quieren conocer más sobre
este tema que es las escuelas historiográficas o corrientes historiográficas o como le quieran llamar, que es un tema pues bastante padre, nos lleva a ver que la historia es una especie como de prisma que da diferentes interpretaciones. Les recomiendo estas lecturas, por lo menos las últimas dos. No, esta está en su Google Drive. Aquí les voy dejando algunas otras que se pueden descargar. Pueden tomarle foto a la imagen o si me esperan, estas dos presentaciones las voy a subir a Drive para que se las puedan descargar. Reitero, no se fíen tanto de ellas como si fueran herramientas de estudio porque fueron creadas con el fin de guiar mi exposición, de no caer en el desvarío. Sin embargo, si al revisarlas pueden sacar algo, pues adelante. En todo caso, les recomiendo que consulten el Manual de Historia Universal, que también ya está en Google Drive, y que lo complementen con otros recursos como son los textos que están en la otra carpeta y cualquier otro que responda a sus necesidades académicas. Ahí ya es chamba de ustedes. ¿Sale? ¿Algo más que quieran decir? Ya para irnos despidiendo. ¿No? Naranjas dulces, ningún partido. Gracias, Belén. No, y esta es una visión abuela de pájaro. Me faltaron otras que también son bien interesantes. Por ejemplo, hay una que habla de microhistoria en donde tiene la intención de que a partir de un caso particular explique un entorno mucho más amplio. Ahí su principal promotor es Carl Gisborg, un historiador italiano, que hizo un libro hermosísimo que se llama El queso y los gusanos, en donde explica cómo un molinero del siglo XVII, por sí mismo y sin tener una preparación científica, rompe con el esquema de la generación espontánea y que por eso la Inquisición lo quemó en la hoguera. De hecho, hasta los italianos ya hicieron una película sobre este libro. Está padrísimo ese texto. Además que este güey escribe como con un toque acá tipo Sherlock Holmes. Entonces, buenísimo, se los recomiendo mucho. O también chequen lo que es la historia social inglesa, en donde más bien ahí lo que ponderan es el estudio de estos grupos que no aparecen en los libros de historia tradicionales, salvo el número de cantidades de borregos o de muertos. O sea que esos historiadores ingleses, que además están influidos por el marxismo, se interesan por la historia de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes marginados, de la cultura popular, eh, huelgas, rebeliones, guerras campesinas y que también nos cambian el chip. A mí me gusta mucho esa corriente teórica porque hace todavía más cercana la historia. Pero bueno, eso nada más como colofón. Y hay otra corriente más actual que dice que no, todo es interpretación, es más, ni siquiera la historia es una ciencia, es una corriente literaria. En fin, y la cosa sí, ¿sale? Entonces, esto nada más es una probadita de pastel. Léanlos, si les movió el tapete, con toda confianza se pueden acercar. Y nos vemos el día martes para quienes solamente están en el taller de historia. Si es que ya descansan de mí algunos días. Para los que me están acompañando en comprensión lectora, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana. Y los que están en técnicas de estudio, pues el domingo de 9 a 11 tienen misa conmigo. ¿Vale? Que por cierto ya van a empezar los cocolazos muy chidos en este taller. Cuídense, quedo a sus órdenes. Nos vemos. Esperen el link de la clase por si por ahí algo no les cuadró y quieren volverla a ver, adelante. ¿Sale? Descansen. Cuídense. Bye, gracias por su asistencia. Profe. Sí, adelante. Sexy rock and roll para todas y todos, pero con responsabilidad.